vamos a hablar sobre el discipulado según Jesús. Cómo Jesús quería que nosotros discipuláramos, ya que Jesús fue el mayor ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de que Jesús resucitó, el Señor reúne a los discípulos y les da un mandamiento. Primero lo dice: mira, todo poder me es dado, tanto en el cielo como en la tierra. En pocas palabras, discípulos, ustedes están en las mejores manos que pueden estar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Y en el versículo 19, antes de Jesús ascender al cielo, les deja una tarea, les deja una comisión, les deja una oportunidad de poder seguir expandiendo el evangelio. Y es que aquí no hay pierde, hermano. Alguien que quiere realmente, que es llamado como pastor, como evangelista, alguien que dice: oh my God, yo quiero servirle al Señor. ¿Cómo debo de empezar? Debemos de empezar en Mateo 28, 18. Conocer las escrituras para poder enseñar las escrituras. Y no nomás enseñar las escrituras, sino también poder practicar las escrituras y poder formar a otros conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. En esta hora vamos a tocar unos ciertos puntos de lo que significa un buen discipulado. Vamos a mirar cómo Jesús invirtió en 12 apóstoles o en 12 discípulos, el por qué Jesús lo hizo y por qué nosotros como creyentes tenemos que también seguirlo haciendo. El cristiano que vive para sí no vive para Cristo, pero el cristiano que sabe y entiende la comisión de predicar el evangelio y hacer discípulos, ese cristiano está haciendo la perfecta voluntad del Señor. En Lucas capítulo 5, si tú miras ahí la historia, en Lucas capítulo 5 dice que el Señor, antes de eso, dice que había sanado a muchos enfermos, a muchos endemoniados, ¿verdad? Muchas personas que necesitaban de su poder. Pero dice que él, cansado, se tuvo que retirar un poquito. Pero la gente dice que lo estaba buscando porque quería escuchar más de sus enseñanzas. De repente el Señor baja y comienza a mirar que la multitud era mucha, y mira 2 barcas, y en una de esas barcas estaba Simón, que era Pedro. Y el Señor va y le dice: oye, necesito, dice ahí la palabra que le rogó. Dice que le rogó que alejara las barcas, que lo dejara montar en una para predicar la palabra de Dios. Entonces dice la palabra que cuando él estaba ahí, que él, después de haber terminado la enseñanza o la palabra de Dios, dice que después Jesús se acercó a Simón, que era Pedro, y le dice: boga mar adentro, o sea, echa tu red, ¿verdad?, para poder sacar peces. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos agarrado, mas en tu palabra, Señor, yo haré esto. Y dice que cuando tiró la red, ¿qué fue lo que sucedió? Salieron ¿qué? Muchos peces. Y dice que entonces es que mismo Simón, que era Pedro, se acerca a Jesús, se arrodilla a Jesús y le dice: Señor, apártate de mí, porque no soy digno de que tú estés aquí conmigo. Y el Señor en ese momento le dijo: Pedro, o Simón, le dijo: hoy te haré, pero pescador de hombres. Y dice que en ese instante Pedro dejó sus redes y comenzó a seguir ¿a quién? A Jesús. Entonces Pedro me impacta mucho porque unos versículos antes dice que Jesús entra a sanar a la suegra de Pedro. Entonces me impacta mucho y dije: bueno, Pedro ya conocía que Jesús era Señor porque sanó a su suegra de una enfermedad. Pero después me fui unos versículos antes, dice que entrando la noche invitaron a Jesús a la casa de Simón Pedro. La suegra estaba enferma. Jesús reprende la fiebre. ¿Y qué es lo que sucede? La mujer se levanta y le comienza ¿qué? A servir.
Pero después, los versículos después dice que Pedro había pescado, ¿qué? Toda la noche. Entonces quiere decir que Pedro no estuvo ahí en esa sanidad. No sé si estamos entendiendo. Entonces a Pedro se le reveló estando en la barca. Entonces Jesús andaba buscando discípulos, no discípulos que estuvieran en la plaza mendigando a ver quién tenía una moneda para darles. Jesús andaba buscando discípulos que ya estuvieran en acción. Jesús andaba buscando discípulos que ya estuvieran haciendo algo, pero que Dios mismo les iba a cambiar el corazón para llevarlos a hacer algo mayor. Que en este caso Pedro tal vez no era de un diploma grande, pero era un buen trabajador. Y como que Jesús mismo dijo, bueno, como que a este que está aquí, que no está flojeando, solamente a este voy a agarrar para hacer algo con él. Y esos son los verdaderos discípulos de Jesús, que en un momento dado de su vida no están haciendo nada para Dios, pero andan ocupados. Pero Dios dice, a este voy a agarrar, a este lo voy a transformar, a este yo lo voy a cambiar. ¿Estamos aquí entendiendo? Y en Lucas 5, 27 al 32 comienza a hablar, que ahí comienza a llamar a Leví, que es Mateo, ¿verdad? Que era alguien que trabajaba para los impuestos de los romanos. A él lo odiaban todo mundo, porque es el que cobraba todos los impuestos. Gloria a Dios. Y después, cuando el Señor pasa y le dice, ven y sígueme, dice que al instante se paró. Y dice que no nomás se paró, sino que lo llevó a hacer un banquete a su misma casa. La situación era esta, que ahí no nomás estaban publicanos, sino también diferentes tipos de personas, donde los fariseos pasan y dicen, uy, ¿qué está haciendo este aquí? Comiendo con estos publicanos, con estos pecadores. Y el Señor dice que, conociendo su corazón, le dice, es que yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Jesús ya estaba provocando una enseñanza, tanto en Pedro, en Jacobo, en su hermano, en Juan y en Leví, que era Mateo. Ya estaba enseñándole el corazón, la enseñanza del Dios mismo para el ser discípulos. ¿Estamos aquí entendiendo? Y en Lucas 6:12 tú puedes ver ahí que ahí el Señor dice que sube a orar. Se aparta, va al desierto y ora. Y dice que cuando baja, ya comienza a elegir a sus 12 discípulos. Y ahí él comienza a nombrar a cada discípulo. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas de las veces venimos a la iglesia, el líder te presenta un discipulado y hay gente que no quiere, que no dice, no, es que no tengo tiempo, es que no quiero, es que tengo mucho trabajo, es que la mera verdad, ¿para qué me visitan? Yo nomás quiero llegar a la iglesia. Esa gente no es discípulo. Jesús supo escoger a sus discípulos. Jesús supo escoger los corazones que estaban abiertos para recibir la enseñanza. Ojo, líder, no a cualquiera se le da discipulado. Se le da discipulado a aquel que deja sus redes y se levanta. Se le da discipulado a aquel que deja su banquillo y se levanta y mete a Jesús a su casa y le hace un banquete. Porque es un privilegio poder recibir la revelación de la palabra. Que teniendo ojos hay gente que no mira, teniendo oídos hay gente que no escucha, pero bienaventurados somos nosotros que tenemos la revelación de la Escritura y podemos entender la Escritura y podemos vivir bajo la Escritura y podemos manifestar lo que está aquí en este lugar. Una vez Jesús estaba hablando con todas las personas y les hablaba por parábolas. Y cuando se apartó Jesús de ahí, los discípulos se le acercan y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor rápido les dice, porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. Ellos están aquí, de alguna forma están oyendo, pero no están entendiendo. ¿Cuántas veces como líder, como ayudante, como discípulo de Jesús, te has sentado a hablarle a una persona para discipularle enseñanza y al final la persona sigue haciendo lo que quiere? Levante su mano, hermano. Levante, pocos. ¿Y los demás qué hacen entonces? Si usted no está discipulando y usted no está haciendo nada, yo no sé qué está haciendo aquí en la iglesia usted.
¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Cuántas veces ha enseñado la palabra y ha dado una enseñanza y no hay resultados de esa enseñanza? Levánteme la mano, por favor. Ya me había preocupado yo. Porque no es a cualquiera que se le enseña. Tiene que haber un corazón que abierto. ¿Estamos aquí? Cuando Jesús escoge, no escogió gente perfecta. ¿Estamos aquí? Pero sí escogió gente dispuesta para ser transformada y para participar como colaboradores del reino de Dios. ¿Por qué un discípulo? El discipulado es necesario, importante, porque es un mandato de parte del Señor. Si a usted no le gusta comunicar las buenas nuevas del evangelio, usted está en la iglesia incorrecta. Usted está en la iglesia incorrecta. Porque en esta casa se le enseña a invertirse, a enseñar, a ir por el perdido, a enseñarle la escritura para que pueda cambiar su vida, su corazón y su mente, y Dios pueda hacer algo nuevo en esa persona. Pero nadie puede llevar con efectividad la gran comisión si primero no es discipulado. Escucha esto, voy a volver a repetirlo. Nadie puede llevar con efectividad la gran comisión si primero no es un discípulo. A esto me regreso a los principios que yo te dije, donde muchas de las veces tenemos adoradores, cantantes, evangelistas, predicadores, apóstoles, tenemos maestros, tenemos ministros que lo único que buscan muchas de las veces es un micrófono y un púlpito para enseñar un mensaje, pero después de ahí no tienen el corazón para recoger la gran cosecha. Yo me acuerdo que en el tiempo de antes, una de las cosas, aleluya, que los predicadores o los evangelistas de antes tenían, es que cuando hacían grandes campañas que llegaban hasta 3,000, 5,000, 10,000 personas, muchos de ellos reunían a los pastores y les decían: ¿tienen discipulado? ¿Tienen seguimiento en su iglesia? Y si los pastores decían no tenemos, los evangelistas no llegaban. Y decían: ¿por qué? ¿Dónde se va a ir estas almas? ¿Quién las va a pastorear? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién los va a instruir? ¿Quién va a tener el corazón para poderlos guiar por el camino del Señor y estar ahí por ellos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Aún Jesús mismo dijo: levanten la mirada. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Pero por qué son pocos? Porque son pocos los que reciben un discipulado. Aquel que recibe un discipulado siempre da de gracia lo que de gracia ha recibido. Aquel que recibe las enseñanzas no se puede sentar en la banca de una iglesia preocupado por sus propios problemas, circunstancias, sino que busca dónde poder predicar el evangelio, busca dónde poder invertirse en alguien, busca poder ser usado para cambiar la vida de otra persona con el poder de la palabra de Dios. Si algo el diablo pelea contra esta casa, es que él siempre quiere meter a la gente de este lugar en rutina, a la gente de este lugar a amar la posición, a la gente de este lugar a confiarse en lo que sabe y no lo que es en Dios. Y eso es algo que el pastor y yo siempre estamos en contra y estamos peleando, porque sobre nuestro cadáver que alguien aquí se arraiga a una posición, se arraiga al tiempo que tiene o a la experiencia que tiene. No. Tú tienes que recibir un discipulado para que tú puedas dar de gracia lo que de gracia pudiste recibir de parte del Señor. El discípulo no se queda quieto. El discípulo quiere invertirse en alguien más. El discípulo le tiene un fuego interior que quiere impartir. Recibe la unción para romper cadenas, para romper ataduras, para libertar al cautivo. Porque el mismo espíritu que moraba en Jesús es el mismo que está morando hoy en nosotros. ¿Estamos aquí entendiendo? Nosotros al comenzar en Cristo
Bendito sea Dios, que Dios siempre envió gente que nos fuera llevando de nivel en nivel al conocimiento del Señor. Pero muchas de las veces tuvimos que tener desveladas, leyendo la Escritura, orándole al Señor, siendo discipulado por el mismo Espíritu de Dios. Cuando nosotros llegamos al instituto, porque teníamos la mentalidad de que no necesitábamos prepararnos para un instituto, que todo nos lo revelaba el Señor, de lo cual es bueno buscar al Señor, pero también es bueno prepararse. Y cuando llegamos al instituto, muchas de las cosas que estaban enseñando en ese instituto, el Señor ya nos lo había enseñado años atrás. Y decíamos, ¿cómo? Eso ya lo sabíamos, porque aprendimos a ser discípulos de la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta en esta hora: ¿cuántos de ustedes realmente se consideran discípulos? No de nombre, no por asistencia de una iglesia, no por levantar las manos, no por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sino porque verdaderamente usted sigue a Dios, sigue a Jesús en su vida personal. Jamás podemos llegar a llevar con efectividad la comisión que Dios nos ha dado si primero no aprendemos a ser un buen discípulo. El discipulado es una misión que Jesús dejó a la iglesia para que llevásemos a cabo. El discipular a otro no es una opción, es un ¿qué? Mandato. Todo ministro, todo creyente lo tiene que llevar a cabo. El discipular a otros no es un evento inventado por hombres, sino que es algo que el Señor dio como comisión a todo creyente del Señor. Jesús tomó tiempo para escoger. Jesús tomó tiempo para preparar. Y Jesús tomó el tiempo para enviar. Ser discípulo o instruido por la palabra te transforma la vida. ¿Por qué necesito un discipulado? Porque me va a transformar la vida. Me va a guiar por el camino del Señor. Me va a cambiar la mente y me va a cambiar el corazón. ¿Estamos aquí? Por eso se necesita un discipulado. Pastor, líder, ministro que no discipula no es. Y nunca fue un discípulo. Tiene el título, pero nunca caminó las huellas de un discípulo hacia con un maestro. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Qué es un discípulo? En la palabra griego se llama mates, que significa alguien que aprende. Alguien que está dispuesto ¿a qué? Aprender. ¿Estamos aquí, iglesia? Es un pupilo. ¿Qué significa eso? Alguien que está bajo la enseñanza, alguien que está bajo el cuidado y alguien que está bajo la dirección de un mentor espiritual. El maestro de maestros se llama Jesús de Nazaret. Pero también ha dejado mentores espirituales. Que para llegar, por eso cuando usted le diga siervo, discípulo, espérame tantito, esas palabras tienen peso. Ese siervo está sometido, ese siervo es esclavo por amor, ese siervo sigue a Jesús o le tienen que rogar para seguir a Jesús. La Biblia dice: no demos nuestras perlas a los cerdos. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz. Es un pupilo, alguien que está bajo una enseñanza, o sea, sigue la enseñanza, sigue la dirección y sigue con mucho cuidado para poder aplicarlo. ¿Estamos acá? ¿Cuántos consejos dan los líderes? No al año, no a los meses, no a las semanas, a los días. ¿Cuánto consejo da tu mentor? ¿Y cuánto de ello usted aplica?
Si usted no aplica ni una enseñanza, ni el consejo que se le da, usted no es un discípulo. Porque un discípulo es alguien que está bajo la enseñanza, es una oveja que está en el redil, es alguien que está dispuesto a ser instruido para lograr grandes cosas en el Señor. El que tú agarres un consejo, el beneficiado no es el líder. El beneficiado eres tú y el reino de Dios, porque se levantan más hombres y mujeres que pueden ser útiles para el Señor. ¿Estamos aquí? Ser un discípulo es un aprendiz, es alguien que sigue detrás, es alguien que imita, es un seguidor. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, le dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Por eso el pastor, el mentor, el líder o cualquier posición de jerarquía, de ejemplo que alguien tenga, tiene que tener las marcas de un discípulo de Jesús para discipular a otros. ¿Sabe qué es lo que le enseñan hoy en día a la gente? Cómo llevarles la Biblia, cómo abrirles la agüita, cómo abrirles el carro, porque va el hombre de Dios, porque va la mujer de Dios. Cómo vestirse, cómo hablar, cómo tener seguidores en Instagram. Eso es lo que le están enseñando a una generación que necesita fundamentarse de la palabra del Señor. El mundo sabemos que está perdido, pero la generación dentro de la iglesia también se está perdiendo por falta de buenos mentores que nunca fueron discípulos. De un arrancón, el Señor te dice: eres un apóstol, eres un profeta, ya abre las redes sociales, ya abre canales de YouTube. Mira, bienvenido a este canal, yo soy el profeta fulano de tal. Espérame, cállate la boca. Yo dije: Señor, ¿cómo podemos conocer? Porque estoy preparando una enseñanza sobre la transferencia de espíritus, que la vamos a dar en el colegio. Y eso me impactó porque hay gente con señales, hay gente con dones, pero que no son de Dios. Y el Señor habló tan claro, porque si alguien entra peleando contra esos maestros falsos es el apóstol Pablo. Y no se diga Judas también. En el libro de Judas les da con todo. Que la iglesia no sea engañada, que la iglesia no se deje mover fácilmente, que no pierdan su fe, que no se vayan por palabras mentirosas de aquellos que dicen saber algo pero no saben nada. Que Pablo les dijo: son animales irracionables. Entonces, cuando estaba meditando esta enseñanza, yo sabía que la transferencia de espíritus es a través de la imposición de manos, tanto buena como mala, porque sabemos que Dios le dijo a Moisés, le dijo: agarré de tu espíritu y se lo pondré ¿a quién? A los ancianos. Esa fue una ¿qué? Transferencia buena, de unción. Pero también miramos transferencias demoniáticas, pero también miramos transferencias espirituales. ¿Cómo, pastora? De quien tú te alimentas y a quien tú sigues, eso se te va a transmitir a ti. Por eso tú tienes que tener cuidado con el amiguito, con el pana, con la mujer, porque todo lo que usted escucha de ese espíritu de esa persona se le transmite a usted, y por ahí hay una transferencia de espíritu malo. Y ya no es uno, ya son dos. No sé si me estoy dando a entender aquí. Por eso el discipulado conforme a la enseñanza del Señor es muy, pero muy necesaria. ¿Sí?
Porque hoy lo que están haciendo estos grandes famosos, no todos, no me malinterprete, hay hombres y mujeres de Dios, pero la gente, los creyentes andan buscando el evangelio light, el evangelio fácil, el evangelio donde no se requiere responsabilidad, ni entrega, ni sacrificio. El evangelio donde soy compa con Dios y compa con el diablo. Entonces, toda esa gente que nunca fue discípulo, pero que ahora tiene una gran jerarquía, está transfiriendo ese espíritu mediocre a esta generación. No sé si estamos entendiendo. Por eso necesitamos ser discipulados para ser buen discípulo y hacer otros discípulos. Esa es la gran comisión. ¿Estamos aquí? Un hombre es llamado mates cuando se ata a alguien más para adquirir conocimiento práctico, teórico, enseñanza y poder ser ¿qué? Adiestrado. Por eso nosotros los mentores tenemos una gran responsabilidad de conocer las escrituras, caminar en las escrituras, vivir en las escrituras y enseñar la escritura. ¿Estamos aquí? Un discípulo es uno que se sostiene bajo la enseñanza, se mantiene firme. Aunque venga la prueba y la lucha, no, yo tengo conocimiento. Aunque venga y se vaya esto y el otro y se mueva aquí, se mueva allá y esto y el otro, no, yo sé y conozco y entiendo las escrituras. Un discípulo es uno que sostiene la enseñanza, uno que sostiene la instrucción. Hay cosas que no te van a, que hay instrucciones de parte de Dios que no estamos de acuerdo, pero las tenemos que hacer. ¿Cómo, pastora? Ay, hermano, muchas cosas que se le dice a usted, a la fuerza va y lo hace y ya después le sale bien y dice, ay, tenía razón. ¿Verdad? Un discípulo no es que si me gusta o si quiero, no, es que está la instrucción y lo tengo que hacer. Y aquí me metería yo mucho esto, pero necesito que las hermanas también impartan, gloria a Dios. Entonces, un hombre es llamado mates, un aprendiz cuando se ata a alguien más para recibir conocimiento teórico, práctico, para ser enseñado y adiestrado. Un discípulo es uno que sostiene la enseñanza, la instrucción, el adiestramiento de su mentor con el fin de desarrollar su potencial. No ande preguntando ¿cuándo me van a poner a servir? Mejor líder, usted haga como Jesús. Jesús, cuando le preguntaban algo, él nunca contestaba. Él contestaba con una pregunta. Y yo hago lo mismo. Pastora, fíjese, ¿usted cómo ve? ¿Y tú qué piensas? ¿Qué te dijo Dios a ti? No, pues ve, pregúntale a Dios y después vienes conmigo. Pero pues lo estoy preguntando a usted. Sí, pero necesito que tú le preguntes a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Necesitamos discípulos desarrollados con corazón abierto, obediente y dispuesto. ¿Estamos acá? Entendimos un poco la importancia por qué necesitamos ser un discípulo. Ok, entonces vamos a pasar aquí con la hermana Rosa. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor, amén. Estamos aprendiendo, amén. Amén. Y verdad, qué tremendo con todo lo que pastora tocaba, porque somos una iglesia de discípulos, ¿verdad? Que nos llamamos una iglesia de discípulos, no de creyentes, hermano. Porque creyentes hay muchos. En todas las iglesias hay creyentes, pero no hay discípulos que hagan la gran comisión. Porque es muy diferente el creyente y el discípulo. Y usted, me imagino que usted ya lo sabe, ¿verdad? Las características del creyente y del discípulo. Entonces Dios no nos llamó a ser creyentes, Él nos llamó a ser discípulos, a formar discípulos, a levantar gente que haga lo mismo que Jesús hizo un día con los 12 discípulos, y nosotros también hagamos lo mismo. Entonces hay iglesias donde hay mucho creyente, donde solamente van, escuchan, reciben, se van y hasta ahí quedó. En la católica, en la mormona, aún los satanistas, ¿verdad? Y los cristianos también, imagínense nada más. Que aún en la iglesia de Cristo hay mucho creyente que no quiere llegar a ser un discípulo porque no quiere comprometerse con el Señor. Y hay características que como discípulos nosotros tenemos que
disponernos para poder ser nosotros realmente discípulos de Jesús. No sé cuántos quieren ser esos discípulos. Sí, es que pensamos que el discípulo, quiero ser un gran discípulo, porque, ¿verdad? Pensamos en el título, pensamos en los aplausos, pensamos en, ¿verdad? En la promoción. Pero, hermano, un discípulo es alguien que sirve, es alguien que aprende de su maestro, es alguien que hace lo mismo que hizo su maestro. Jesús es nuestro maestro. Y aquí, ¿verdad? Hay características y son varias, pero sí quiero tocarlas porque es algo bien importante. Porque una característica de un buen discípulo, escuchen, no de un creyente, porque al creyente no le interesa crecer. El creyente se conforma con llegar a la iglesia el domingo, se conforma con que lo visiten, se conforma con llegar él al cielo solamente. El creyente no le interesa tener una vida de oración, no le interesa tener una vida de consagración, no le interesa ir más allá. El creyente solamente se conforma con estar en la iglesia, confesarse como en la iglesia tradicional y regresarse a su casa igual. Pero estamos hablando de discípulos, hermano. De un buen discípulo tiene una de las características es que tiene un espíritu enseñable. Para nosotros poder enseñarte, tú tienes que tener un espíritu enseñable. Porque ¿qué es tener un espíritu enseñable? Es tener una actitud de humildad. Tener una actitud de humildad donde tú entiendas, hermano, que necesitas aprender día con día cómo seguir conociendo más del Señor. Un espíritu de humildad es tener un corazón abierto para aprender y para recibir corrección. Muchas veces, hermano, usted viene a la iglesia, está aquí, pero tiene un corazón cerrado. Por eso es que no avanza. Por eso es que no crece. Por eso es que no sale del hoyo en el que está, porque cierra su corazón a la instrucción, cierra su corazón al consejo, porque dice, ya lo sé. Ya sé lo que me van a decir. Ya sé lo que me van a enseñar. Eso ya lo había hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el corazón. Y un buen discípulo, mire, tiene que abrir su corazón. Desde que llega por esa puerta, Señor, ¿qué me vas a hablar en este día? Para practicar la palabra que tú me hables. Entonces, un buen discípulo tiene un espíritu enseñable. Y un espíritu enseñable es una actitud de humildad, un corazón abierto a aprender y a recibir corrección. No piensen que ya lo sabe todo. Porque cuántos, ¿verdad? Pensamos así, que ya lo sabemos todo y que no necesitamos que nos digan nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Algo que Dios me hablaba, que esto pasa mucho en los que ya tienen conocimiento, en los que ya son servidores, en los que una vez fueron predicadores, en los que una vez fueron pastores, en los que una vez fueron evangelistas, en gente que ya estuvo en eminencia y que retrocedió y está comenzando de nuevo. El Señor me decía, esas personas son las que piensan que ya lo saben todo porque tuvieron experiencias con la presencia del Señor, con el poder de Dios. Gente que ya Dios le habla, gente que Dios ya lo usa. Muchas veces piensan que ya no necesitan el consejo de alguien más. Y sabe que ese es un error, porque siempre va a haber alguien que sabe más que tú y que yo. Siempre Dios nos va a poner a una persona que sabe más. ¿Sabes para qué? Para llevarnos a crecer. Por eso yo no entiendo que la gente que dice, oh, es que Dios me dijo que me fuera de la iglesia, me voy a ir para otra iglesia. Si Dios te va a llevar de esta iglesia para otra iglesia, tiene que ser una iglesia mejor que esta. Tiene que ser una iglesia mejor que esta, donde tú crezcas más que aquí. No es para que retrocedas. No, es que Dios no te va a llevar a una iglesia te va a mover de una iglesia de 500, 800 personas a una iglesia de 30, 50 personas. Ese no es Dios. Ese es el orgullo del hombre que no quiere cambiar y no quiere dejarse transformar por el poder de Dios. Entonces es absurdo. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar mejor. Te voy a sacar a un lugar donde vas a mirar la bendición que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer contigo. Lo sacó de la tierra donde estaba, de la esclavitud, de los dioses, de los ídolos, de todo lo que su familia practicaba, para llevarlo a ser una gran nación. Entonces Dios siempre nos va a llevar de nivel en nivel. Por eso no pensemos que ya lo sabemos todo, porque siempre hay alguien que nos va a enseñar más de lo que nosotros sabemos. Alguien que sabe escuchar consejo para crecer. ¿Para qué es el consejo?
para crecer. No, hermano, es que a veces pensamos que me están regañando. Es que no le digo porque me va a regañar. No, te vamos a aconsejar para que crezcas. Nos interesa tu crecimiento. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y sabe recibir de otras personas el consejo de la palabra. Cuando tenemos un espíritu enseñable, no importa quién enseñe, tú estás abierto, tu corazón está abierto a recibir. Uno ha aprendido mucho aún de los pastores. El pastor, la pastora son personas muy abiertas a la enseñanza, que le puede hablar un niño, un joven, un adulto, un adolescente, quien sea. Y eso es lo que tenemos que recibir, hermano, la palabra de Dios con mansedumbre, porque tú no sabes a quién Dios va a usar para poder a nosotros enseñarnos algo nuevo. Nunca menosprecies a una persona por cómo tú la miras. Nunca menosprecies a alguien que se para a dar una palabra de parte de Dios, porque son las personas que Dios escoge para predicarnos la palabra, para enseñarnos. Entonces, una persona con un espíritu enseñable tiene ciertas características, ¿verdad? Y todo lo que tocábamos ahorita, pero quiero leer el versículo aquí en Lucas 10, 38 al 42. Vamos a ir ahí a Lucas 10, 38 al 42. Y es la historia de María y de Marta. Dice el 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba dice llamada Marta, le abrió la casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Dice, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, a veces podemos el afán, la preocupación, los quehaceres nos desvían de tener ese espíritu enseñable. Y a veces andamos tan ocupados y decimos, ya sé lo que van a predicar, ¿para qué voy hoy? Hoy tengo que trabajar, ya sé lo que van a hablar, hoy van a hacer esto. Y a veces andamos metidos en nuestro mundo de preocupación, de afán, de quehaceres. Y a veces como servidores podemos caer en el error de que estoy tan ocupado que no tengo tiempo para sentarme a escuchar la palabra de Dios, para escuchar una predicación de parte del Señor, para adorar al Señor, para hablar con el Señor. Y eso es no tener un espíritu enseñable cuando andamos con tantos quehaceres, tantas preocupaciones, tantos afanes. Y a veces así andamos muchas veces usted no tiene ni tiempo para sentarse a escuchar algo de parte del Señor, a leer un versículo bíblico, a leer parte de un libro. A veces andamos tan afanados que eso nos roba el tener un espíritu enseñable. Pero dice que Marta andaba ¿qué? Turbada, andaba preocupada, que todo le saliera bien. Pero María dijo, yo tengo que parar todo, sentarme y escuchar al maestro. Y nosotros tenemos que sentarnos muchas veces y escuchar, sentarnos en esa sillita y escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros cuando no nos toca servir. Porque a veces, hermano, podemos caer en el error de que no, ya lo sé, no lo necesito. Y ahí es donde vamos flaqueando, ahí es donde el espíritu, mire, se va haciendo chiquito. ¿Por qué? Y la carne es donde comienza a sobresalir. Por eso cuando se le llama la atención, cuando se nos dice algo, rápido brinca la carne, ¿verdad? Rápido, ¿por qué me va a decir esto? Porque no recibe el consejo. Pero una persona con un espíritu enseñable le gusta crecer, aprende. Proverbios 3, 7 al 8 dice, no seas sabio en su propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Santiago 1, 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tenemos que ser prontos para oír a lo que Dios nos va a enseñar, tardos para airarnos, tardos para hablar, porque ese es el error que muchas veces tenemos. Y por eso es que Dios no puede trabajar en nosotros, no nos puede llevar a ese discipulado, porque necesitamos tener un espíritu enseñable, un espíritu humilde, un espíritu noble, hermano, donde tú aprendas cada día de la palabra del Señor.
Otra característica es que un buen discípulo tiene hambre y deseo de crecer y madurar. Tiene hambre de crecer, tiene hambre de madurar. Y algo que decía pastora es bien clave. Gente que no quiere un discipulado, no le estemos dando un discipulado. Porque hay veces que hasta vomitan la palabra que uno les da, hermano. Cuando uno va y ¿verdad? Y les está implantando la palabra y les dice, y mira, y la gente a veces indiferente. Tenemos que valorar esa palabra que es tan valiosa, que es tan poderosa, que es tan preciosa, que a nosotros nos cambió, pero aquella gente que quiera lo va a cambiar, y la gente que no quiera se va a quedar en el mismo lugar. Tenemos que tener hambre y deseo de crecer y madurar. Y cuando tenemos hambre, hermano, es porque nosotros queremos conocer más a Dios. Mire, si algo a nosotros nos ayudó cuando llegamos a la iglesia, es que se despertó en nosotros hambre por conocer a Dios, hambre por la palabra, hambre por estar en la iglesia, hambre donde nosotros decíamos, íbamos a un servicio, sentíamos la presencia de Dios, la palabra, yo medio la entendía porque el pastor era brasileño, no la entendía muy bien, yo decía, es que no entendí bien, pero la palabra es viva. Y comenzamos a leer y a escudriñar la palabra. Nos fue marcando nuestro espíritu. Comenzamos a tener hambre por Él y a poder crecer. Entonces tiene que tener, un buen discípulo tiene que tener hambre. No me diga que usted quiere ser un discípulo y no se presenta en los eventos de la iglesia. Eso es no tener hambre. Porque un buen discípulo siempre quiere crecer. Hay eventos de matrimonios, ahí está el matrimonio. Hay eventos de conferencia de mujeres, de varones, de jóvenes, eventos de padres, ahí están primero. Y qué triste, hermano, es cuando nosotros, ¿sabe por qué lo hacemos? Para que usted crezca, para que usted sea un discípulo del Señor. ¿Sabe? Nosotros lo hacemos para que usted se desarrolle. Todo lo que pastora hace, el pastor, los eventos que ellos ponen, que hacemos con los niños, no es porque no tenemos nada que hacer. Hermano, estamos saturados de trabajo, pero ¿sabe qué? Nos interesa su crecimiento. Y qué triste cuando se hace un evento y no está fulano de tal. Y no está fulano de tal, está en el trabajo. Oh, hermano, digo, no tiene hambre de crecer. Tengo 20 años en la iglesia, no importa. No importa el tiempo que usted tenga, nosotros vamos creciendo también y vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces tenemos que tener hambre por crecer, hambre por madurar, hambre por ya no ser niños espirituales. Acuérdese, todos un día comenzamos como creyentes, pero el propósito es llegar a ser discípulos. Todos empezamos como creyentes en nuestros inicios, donde empezamos a ir a la iglesia porque queríamos los peces y los panes, queríamos los milagros de Jesús, queríamos ver un milagro en nuestra vida, queríamos solamente que oraran por nosotros, que nos visitaran. Pero llegó un punto donde tú dijiste, hey, ahora yo quiero dar también de lo que yo he recibido. Yo también quiero ir a visitar, yo también quiero ir a enseñar, yo también quiero orar por otras personas. Entonces ahí nos vamos convirtiendo ¿en qué? En discípulos de Jesús, donde el hambre sigue creciendo en nosotros, donde queremos crecer y queremos madurar. Y Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oh, hermano, si alguno le dice al Señor que no se acabe esa hambre por ti, Señor. Siempre quiero tener hambre para aprender más y más de ti, Señor. No podemos decir conformarnos y decir ya lo sé, no necesito. No, dice primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo un niño llora cuando no le dan su leche? Grita, llora, lo hace que se levante. Aunque usted esté dormidito y aunque usted diga no me voy a levantar, nadie me va a levantar. Si tiene un niño, lo levanta. Y ahí está, porque él tiene la necesidad de esa leche. Y así tenemos que ser nosotros espiritualmente. Tenemos que anhelar, tenemos que desear esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para crecer, para salvación, para desarrollarnos, para seguir creciendo. Un buen discípulo, hermano, es fiel y es leal. Usted se tiene que identificar. En esta noche usted tiene que salir mirando si es creyente todavía o si ya usted está pasando al nivel de discípulo. Porque un buen discípulo es fiel y es leal. Y mire, hermano, es muy diferente la fidelidad. Son palabras casi parecidas. Son atributos de Dios.
Pero Dios lo pide de nosotros como sus hijos, que seamos fieles y seamos leales. Y son parecidas estas dos palabras. La fidelidad es más cuando tenemos un cargo, cuando tenemos una posición. Somos fieles al cargo, a la posición, a lo que necesitaba, a lo que tenemos que estar ahí, al compromiso. Pero somos infieles cuando nadie nos ve. Y solamente lo hacemos para quedar bien porque la gente nos está mirando. Y somos infieles cuando no está nadie. Somos fieles para llegar temprano cuando tenemos una posición. Llegamos a las 6:30 porque tenemos que estar aquí hasta antes de las 6:30 porque soy un servidor. Pero somos infieles cuando no nos toca servir. Somos infieles porque el Señor mira al corazón. Y el Señor quiere discípulos fieles y leales. Pero ¿sabes qué? La fidelidad es cuando tenemos solamente, tenemos una posición o un título. Y eso pensamos que por tener esa posición yo necesito estar ahí. Y sí, es bueno, estás ahí. Pero eso va más allá. La fidelidad hacia Dios va más allá, hermano, de solamente presentarte porque alguien te ve. La fidelidad es algo que tú y yo tenemos, es una virtud que tú y yo necesitamos desarrollar. En el mundo éramos infieles, pero Dios quiere que seamos fieles en las cosas del Señor. La lealtad es una actitud del corazón que nace por el amor que le tenemos a Dios. No importa que nadie te mire, no importa que te aplaudan, no importa que te digan buen trabajo, no importa que te tomen en cuenta, tú lo estás haciendo para el Señor. Tú lo haces para agradar al Señor. Esa es lealtad, hermano, porque ¿qué hacemos cuando nadie nos mira? ¿Qué hacemos cuando todos nos miran? Limpiamos, hermano, aquí estoy. Llegué temprano y hasta cuando llegamos temprano hasta pasamos por enfrente para que nos vean que llegamos temprano. Aquí estoy. Porque queremos que nos vean. Pero cuando nadie nos ve, se escurre. ¿Sabe qué es eso, verdad? Que entra escurridito por la puerta y hasta dicen, déjeme entrar por la otra puerta. Nos estacionamos donde nadie nos mire porque ya llegamos tarde. Entonces Dios quiere que seamos fieles en todo momento, no solamente cuando nos miran, hermano. Cuando nadie te mira, ahí Dios te quiere mirar fiel en tu trabajo, en tu hogar, afuera. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo tú glorificas el nombre de Dios? ¿Cómo la gente nos conoce allá afuera? ¿Por fieles, por leales, por infieles? ¿Cómo es que la gente nos conoce? Y un buen discípulo tiene que ser fiel a la casa donde Dios lo ha plantado. Sabe que muchas veces la gente es muy infiel y muy malagradecida con lo que Dios ha hecho en esta casa. Y se van para otra casa hablando mal de donde se levantaron, de donde Dios los restauró, de donde Dios los sanó, de donde Dios los salvó. Y eso es ser infiel y desleal al lugar donde Dios te plantó para hacerte crecer. Se van hablando que ahí no hay amor, que hay esto, que hay el otro, pero aquí Dios te restauró. Pero cuando llegaste con tu matrimonio destrozado, aquí Dios te levantó. Aquí Dios hizo la obra en tu vida. Entonces, ¿por qué, hermanos, somos infieles muchas veces y hacemos las cosas contrarias? Algo que no nos gusta y estamos hablando mal del líder. Estamos hablando mal del que nos está ayudando con algo que no nos gusta. Eso es ser infiel. Eso es ser desleal. Eso es no ser leal al lugar, a la persona que te está ayudando, a la persona que te está guiando. Porque el discípulo ¿qué? Está bajo la ¿qué? La guianza de un líder, de un mentor. Se mete bajo el regazo de ese mentor para que lo siga ayudando a crecer. Pero a veces, ¿verdad? Tenemos que somos infieles porque no nos gustó algo que nos dijeron, porque no nos gustó algo que hicieron. Entonces aquí es donde un buen discípulo aprende a ser fiel y a ser leal. Sea fiel en la casa donde Dios lo ha plantado. Sea leal a Dios, hermano, en este lugar, porque aquí lo único que queremos es su crecimiento. Mira, hermano, a veces piensa que el líder la trae en contra del discípulo y piensa que es su enemigo. Sí, piensa que es que ese líder no me quiere porque me enseña, porque me dice, queremos verte crecer, queremos sacarte de la comodidad en la que está, queremos que tú avances. No es por mal, no es que la traigamos, no es personal que la traigamos en contra de ti. Decía una hermana, me decía, es que no me gusta hablar con usted porque todo lo que yo hago, en todo estoy mal, me decía.
Pero esa mujer también venía de quién sabe qué iglesia, con tanta cosa, tanta doctrina, tanta basura. Ya no está aquí, no se preocupe. No pensé, ¿quién será? ¿Quién será? No, ya se fue. Pero decía, no me gusta hablar con usted porque usted en todo me dice que estoy mal. En todo, en esto, y en esto, y en esto, y en otro. Le digo, pues ¿cómo estará su vida? Como un día me dijeron a mí, ¿cómo está su vida para que todo le moleste? ¿Verdad? Entonces a veces así pasa, hermano, que queremos ayudar a la gente lo miran mal. No quieren que me desarrolle como profeta, como predicador, como evangelista, como mi llamado que tengo. No, simplemente queremos hacer un discípulo de ti. Queremos que seas ejemplo en todo lo que hagas. Queremos que seas un ejemplo en lo que tú vives, que tú aprendas a practicar la palabra de Dios para tu vida. Entonces, un buen discípulo es que es fiel y es leal. Es fiel ante las situaciones que vengan y leal a la casa donde están. No habla de las personas de las que se alimenta. No habla mal de aquellos que lo están ayudando, sino que aprende a ser agradecido y aprende a honrar a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios lo plantó en ese lugar. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es Dios para hacer la obra completa en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces somos los infieles que no permanecemos y no dejamos que Dios trabaje lo que Él tiene que trabajar. Un buen discípulo está dispuesto a comprometerse a una relación con su líder o su mentor. Un buen discípulo está dispuesto a comprometerse con su líder o con su mentor. ¿Por qué, hermano? Porque es necesaria esa relación para podernos desarrollar, para poderte ayudar a crecer. Elías, ahí vamos a ir a Segunda de Reyes 2:2-4, Elías y Eliseo. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y de ahí se fue otra vez al Jordán, y lo mismo le dijo. Pero él dijo, no te voy a dejar, porque quiero aprender de ti. No te voy a dejar porque hay algo que tú me vas a impartir y que yo voy a recibir de parte de ti. Y a veces no tenemos la revelación de la importancia de seguir a alguien, de recibir de alguien. Queremos que Dios nos levante, que Dios haga cosas grandes con nosotros, pero no tenemos la revelación de la importancia del compromiso con la persona que te está ayudando a crecer. Tiene que tener un compromiso en una relación con su líder. Tiene que entender, hermano, que es necesaria esa relación. Y algo que tienes que entender, hermano, es que no es que nosotros queramos hacerle la vida imposible, es que queremos instruirlo. Y algo que yo he aprendido, ¿verdad? Y una pastora dice, yo no los regaño, yo les enseño, yo los instruyo, yo los aconsejo. Y eso es lo que ella hace con nosotros. Y es lo que nosotros queremos hacer contigo como líderes, instruirte, enseñarte, hermano, que si a mí me funcionó, te va a funcionar a ti. Pero muchas veces, ¿qué hace el discípulo? Anda huyendo del líder. Anda el líder preguntándole, hermano, ¿está en la iglesia? ¿Dónde está el líder? Anda como detective en los 3 servicios, en los 3 santuarios. Buscando a ver si vino el discípulo. Buscando a ver si vino la ovejita que verdad anda ahí de rebelde. Y anda ahí buscando. Y hermano, miró a fulano de tal. No, pues no lo miré. Y ya andamos, ¿verdad? Buscando. Cuando tiene que usted comprometerse con su líder, porque a usted le conviene comprometerse en una relación con su líder para que usted crezca. Y es que a veces tenemos que tener, hermano, ¿verdad? Esa disposición. ¿Cómo podemos nosotros a usted ayudarlo si usted no se deja? ¿Cómo podemos ayudarlo a crecer si usted no se deja? Si usted corre, usted se va. También lo andan buscando en la oración, ya ve, repórtese. Y antes, en un tiempo que yo fui también una ovejita, en los grupos, ¿verdad?, de discipulado teníamos, bueno, no sé, se comenzó a poner eso de que ya estoy aquí, de que ya me voy, de que ya vine, de que ya estoy en mi casa, de que ya salí.
¿verdad? Y como que comenzó eso a ser más que nada una imposición a la gente, se le imponía a la gente. Cuando los pastores se dan cuenta, dijeron, ¿qué es eso? Aquí no estamos para imponerle a la gente. Sí, es que no, si te decimos, hermano, avísame, no es porque te estoy imponiendo, es porque quiero que tú desarrolles esa relación con nosotros. ¿Para qué? Para poderte ayudar. A veces la gente es que, ¿por qué quieren saber todo de mí? ¿Por qué me preguntan de mi casa? ¿Por qué me preguntan de mi familia? ¿Por qué me preguntan aquí? Y pensamos que nosotros nos interesa lo que usted está haciendo. Y sí, en el área espiritual queremos ayudarla a crecer, pero la gente lo mira mal, lo toma personal y piensa que nos interesa su vida para hacerlo sentir mal. Cuando aquí lo que queremos es que usted crezca, que su propósito en Dios se cumpla, pero se necesita que usted tenga esa relación con el que lo está ayudando. Yo no puedo ayudar a alguien que no se comunica conmigo. Yo no puedo ayudar a alguien que no sé ni dónde vive, ni cómo está. Entonces es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que, para nosotros crecer, nosotros tenemos que seguir recibiendo de los pastores y aprender de ellos y comunicarnos con ellos. Y usted, para crecer, tiene que apegarse a su líder, tiene que desarrollar esa relación con su líder. Pero ¿qué pasa? A veces el líder le dice algo, le llama la atención y se pone al tú por tú. Y usted muy perfecto, y usted como sabe, y usted esto, y usted también falla, y usted aquí, y usted allá. Hermano, esa es falta de respeto. Le da risa porque usted lo ha hecho, ¿verdad? Porque en lugar de decirle, gracias líder, lo voy a hacer, gracias por el consejo, lo voy a practicar, se enoja, cierra su corazón y por eso no crece. Y entonces usted está siendo un creyente. Usted no está avanzando a ser un discípulo. Sí, es que para ser un discípulo, hermano, cuesta. Porque ser un discípulo, Jesús formó 12 hombres que transformaron el mundo entero. Con 12 hombres que Él preparó. Jesús los preparó, los desarrolló. Jesús confrontaba a Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Una vez Pedro se quiso ir, le dijo, Señor, todos se están yendo. La gente se está yendo, les estás hablando muy duro. ¿Y qué dijo Jesús? Si tú también te quieres ir, Pedro, vete. Váyase con toda la gente. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús tuvo que trabajar con el carácter de esos 12 discípulos, peleoneros, pleitistas, celosos, de todo. Pero los formó al punto de que cuando Jesús se fue, esos 12 hombres siguieron predicando el evangelio y enseñando lo que Jesús les había enseñado. Con 12 personas, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas 800 personas si nos dejamos realmente formar como discípulos? ¿Hasta dónde vamos a alcanzar a la gente para Cristo? ¿Qué tanto Dios va a hacer con nosotros si realmente nos dejamos formar como esos discípulos del reino, que realmente podamos trabajar esas áreas que Dios quiere trabajar? Entonces necesitamos, hermano, comprometernos para crecer. Como líderes queremos mirar ese propósito cumplirse en usted. Eliseo le dijo a Elías, no te voy a dejar. Y se iba con él. Y aunque le decían, tu Señor te será quitado, dijo, ya sé, pero no me digan. Pero ¿qué recibió? Una doble porción de Elías. ¿Por qué? Porque aprendió a permanecer apegado a él. Aprendió a quedarse con él. Aprendió a seguirlo. Pero porque sabía que había una bendición ahí, hermano. Y eso es lo que tiene que tener el discípulo. Aprender a seguir a su líder para crecer. Porque no nos puede interesar a nosotros más la vida del discípulo que al mismo discípulo. No nos puede interesar más a nosotros crecer que a usted mismo. Ahí andamos a veces empujando, mira, hermano, para que por sus hijos, por su familia, y a usted ni le interesa. Y a usted ni viene a la oración, ni viene a los ayunos. Entonces, como líderes nos interesa su crecimiento, pero no más que a usted. Porque a usted le tiene que interesar más que a nosotros. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, hermano, cuando en la primera iglesia donde nos convertimos, ahí no había líderes que anduvieran atrás de nosotros. Ahí nosotros andábamos atrás de la gente, preguntando, visitando, buscando, porque queríamos aprender. Ahí nomás nosotros se nos ponía y vamos a visitar a fulano de tal, y ahí llegábamos con fulano de tal, ¿verdad? Y mire, y a veces se escondían. Ahora es al revés. Usted se esconde de su líder. Cuando el líder va a buscarlo, usted se esconde. Y yo me acuerdo con mi esposo cuando íbamos y a veces como que ya llegaron estos hermanitos que quieren, ¿verdad? Queríamos preguntar, queríamos aprender porque queríamos crecer.
No andaba la gente atrás de nosotros. Elí y Rosa para que se vengan a la oración. Elí y Rosa para que esto. Los pastores de Luna también estaban ahí. Estábamos los 4 y me acuerdo que cuando dijeron que había oración, ahí estábamos nosotros bien obedientes, hermano, en la oración. Ahí estábamos los 4 y puras ancianitas en esa oración. Y nosotros decíamos, bueno, la iglesia son como 200, pero había como 20 personas ahí. No estaban los de la alabanza, no estaban los servidores, no estaban los diáconos, puras ancianitas. Y nosotros ahí jovencitos, ahí también en la oración. Porque entendimos que queríamos crecer. Entendíamos lo que Dios quería hacer con nosotros en nuestras vidas y no nos arrepentimos porque decimos, esos fueron nuestros inicios y eso fue nuestro fundamento, la oración, la palabra, la búsqueda, la llenura del Espíritu Santo, y eso fue lo que Dios comenzó a transformar nuestras vidas, ¿verdad? Pero hoy en día, hermano, tenemos una generación muy débil, muy frágil, donde la generación no se quiere comprometer con nadie. No quiere comprometerse con Dios, no quiere comprometerse con una persona porque sabe que requiere de cambios. No quiere dar un paso más de compromiso. Y en el tiempo de antes la gente se comprometía al punto de dar su vida por el evangelio. A donde los metían a los leones, los echaban en coliseos, los daban, o sea, los mataban, pero ellos su fe no la negociaban con nada. Hoy en día, ¿qué hacemos, hermanos? Somos muy frágiles. Por cualquier cosita nos queremos desboronar. Por cualquier cosita nos ofendemos, por cualquier cosita nos lastiman, ¿verdad? Y la gente se va buscando la iglesia perfecta, pero la iglesia perfecta no la vas a encontrar. La iglesia perfecta va a estar en el cielo. Aquí somos la iglesia imperfecta porque en todos Dios está trabajando diferentes áreas en nuestra vida. Entonces tenemos que permanecer y realmente crecer y dar fruto. Un buen discípulo está dispuesto y disponible para servir a Dios. Rapidito, vamos a tocar esto porque yo sé que te sigue mi hermana Dalia. Amén, vamos a hacer vigilia. Un buen discípulo está disponible para servir a Dios. Hermano, y cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de cambios. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de cambios personales. Porque el servicio no comienza en una iglesia. El servicio al Señor comienza en nuestro hogar y en nuestra vida. Algo que Dios me ministraba y me decía, el servicio no comienza con un título. El servicio no comienza que estés parado en una puerta recibiendo a la gente en una iglesia. El servicio comienza en tu casa y el servicio comienza con una vida transformada, donde tú comienzas a ser transformado para poder obtener el privilegio de servir. Porque tenemos a veces el concepto al revés. Es que quiero servir, quiero hacer esto, quiero hacer otro para el Señor. Y es bueno, toda la gente puede servir, pero no toda la gente se dispone para que Dios la cambie. No toda la gente dice, Señor, aquí estoy, cámbiame. Señor, me dispongo a servir. Cuando tú le dices, Señor, me dispongo a servir, tú le dices, Señor, me dispongo a que me cambies. Porque no podemos servir con el calzado viejo a la iglesia, en la iglesia. No podemos servir como se sirve en el mundo. El servicio a Dios es un privilegio que Dios nos da de ser parte de su reino. Y hemos entendido que el servir a Dios, hermano, es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero con una vida transformada, una vida cambiada, una vida que viva en santidad. Porque si yo le digo, hermano, ayúdeme a limpiar, todos podemos limpiar. Si yo le digo, hermano, ayúdame a recoger las sillas, todos lo podemos hacer. Pero cuando hablamos de integridad, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, estamos diciendo, Señor, aquí estoy, trabájame para poderte servir. Porque así Dios te va a utilizar el tiempo que Él necesite. No sé si me está entendiendo. Porque a veces nos enojamos, ¿por qué no me dejan servir si vengo a la oración, si vengo al ayuno, si estoy en los eventos? Pero hermano, ¿cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus hijos? Y la Biblia dice que el que anhela obispado buena cosa desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que tener a sus hijos en sujeción, tiene que tener un hogar diferente, un ejemplo en su hogar. Entonces, al momento de querer servir, tenemos que mirar cómo está nuestro corazón. Porque ese es el problema que tenemos, que tal vez metemos a la gente porque miramos lo que la gente nos enseña físicamente, pero por dentro, hermano, el corazón no está listo. ¿Y qué pasa? Dañamos a las personas.
Porque cuando se le llama la atención, todavía tiene doble ánimo, todavía tiene ese carácter, ¿verdad? Que no se le puede decir nada. Todavía no se somete a su esposo, no se somete a su esposa, todavía no, los hijos no están bajo sujeción. Entonces, al momento de querer corregir, la gente se enoja y se daña. ¿Por qué? Porque no hubo una formación. Entonces, cuando decimos, Señor, estoy disponible para servir, estamos diciendo, Señor, trabájame. Señor, cámbiame. Señor, haz lo que tú tienes que hacer en mi vida. Y todo comienza con nuestra vida personal, hermanos. Tenemos que ver un cambio en nosotros para poder recibir el privilegio de servir, el privilegio de hacer las cosas para el Señor, porque el servir es un privilegio. El servir es un privilegio que Dios nos da. Yo a veces le digo, Señor, ¿cómo nosotros podemos agradecer lo que tú haces? Y Él me dice, sirviéndome con todo el corazón. Sirviendo con un corazón agradecido y con un corazón por amor a Él. Porque muchas veces, hermano, podemos pensar y decir, no, pues es que, verdad, estoy listo para servir, estoy aquí, pero guardamos rencor en el corazón. Pero a veces todavía Dios no ha sanado esas áreas en el corazón. Y ahorita Dios quiere trabajar más en tu vida personal antes de tu servicio. A Dios le interesa el servicio, sí, pero le interesa más tu cambio en tu vida, en tu hogar, en tu familia, que tú estés bien, que tú aprendas realmente a disfrutar la vida en Cristo, la vida que Dios te ha dado como tu familia, lo que tú haces para el Señor, no que lo hagas solamente porque quieres quedar bien. Mucha gente busca solamente la posición, mucha gente busca los títulos, mucha gente quiere ser vista. Por eso a veces llega gente que ya conoce y llega entrando por esas puertas y dice, yo soy servidor, yo soy esto, yo fui esto en la otra iglesia, para que nosotros piensa que al llegar aquí y decirnos eso, lo vamos a poner a servir como en otras iglesias. En muchas iglesias sirve la gente como quiere. En muchas iglesias la gente no está ni casada, no está ni arrepentida, no está ni bautizada y la tienen sirviendo. Pero en casa de Dios no, hermano. Casa de Dios es diferente, porque Dios nos ha enseñado a formar a la gente y a formar discípulos para el reino del Señor. Amén. Así que si usted es un buen discípulo, usted tiene que comenzar a tener cambios personales. Usted quiere servir, comience en su casa. Comience a darle un vasito de agua a su esposa, a su esposo. Porque aquí le dan agüita a todo mundo, pero en su casa no le quiere dar un agua ni un café al esposo, a la esposa, ni a los hijos. Que una agüita, mi amor, ay, levántate tú, viejo, y agárrala. Que hazme un cafecito, ay, usted hágalo. Pero aquí en la iglesia somos buenos servidores. Aquí en la iglesia una agüita, quiere un café, quiere esto, el otro, ¿verdad? Buenos servidores, pero en nuestro hogar, Dios quiere mirar en nuestro hogar el servicio primeramente. Honremos a Dios con nuestro servicio, con nuestra vida, y dejémonos trabajar por el Señor. Amén. Así que Hebreos 12:28 ya rápidamente dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Sí, porque a Dios se le sirve bien, hermano. A Dios se le sirve bien. A Dios no se le sirve como lo hacemos en el mundo, a medias. A Dios se le sirve con lo mejor. ¿Por qué? Por agradecimiento. Y no lo haga por compromiso. No le sirva a Dios por compromiso, por presión, porque le están diciendo no. Hágalo porque usted realmente ha sido cambiado y transformado, lavado con la sangre de Cristo. Y usted quiere ahora expresar lo que hay en su corazón, el agradecimiento, sirviéndole a su Dios. Amén, entendimos. Y un buen discípulo, hermano, no es conformista. Así que yo sé que de verdad se nos fue el tiempo, pero no sea conformista. Salga del lugar en el que está. Salga de ese conformismo en el que está. Pídale a Dios que lo saque de ese lugar y dispóngase, hermano, para ser un discípulo. No regrese a ser un creyente cuando usted ya pasó de ser un creyente y ahora Dios lo quiere formar para ser un verdadero discípulo del Señor. Amén. Aquí la hermana Rosa trocó 6 características, que quiere decir 6 cosas que se requiere de una persona si verdaderamente quiere llegar a ser discípulo. ¿Dónde están los líderes? ¿Está tomando apunte, líder? Para formar a un discípulo tiene que tener un espíritu enseñable, tiene que tener hambre, deseo de crecer, quiere madurar, es fiel, es leal, dispuesto a comprometerse con una relación verdadera con Dios y con usted, estar disponible para servir a Dios, para el cambio personal y no ser una persona
cómoda o conformista. Amén. Wow, todo eso, pastora, todo eso, hermano, cuando uno se rinde delante de Dios, todo eso viene en el paquete. Sin que tú vayas, ay, ¿ahora qué? Ahora voy a cumplir el paso número 1, paso número 2. No. Todo eso, cuando un corazón se rinde, cuando el Espíritu Santo entra a una persona y el Espíritu Santo comienza a obrar, estas cosas se hacen en uno solo. Los 10, cuando se dieron las leyes, fueron 10 mandamientos, pero Jesús los resumió ¿en qué? En 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo. Porque el que ama a Dios y el que ama a su prójimo no va a adulterar, no va a matar, no va a ir tras la idolatría, no va a codiciar lo que no es suyo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se rinde ante la presencia de Dios, automáticamente estas cualidades se van desatando en la persona. No es algo que paso 1, paso 2, sino que Dios mismo va haciendo que nuestro espíritu se acople a lo que un verdadero discípulo tiene que ser. Y ya para terminar, ahí nomás quiero que me escuche o si lo quiere apuntar. Pero lo que es este siervo Timoteo fue un verdadero, como aquí se llama, un aprendiz, un pupilo de Pablo en la fe. Amén. Y ahí en Hechos 16, 1 al 5, tú vas a ver cómo Pablo llega y la gente comienza a dar buen testimonio de Timoteo. Y Pablo dice, hey, quiero llevármelo para las otras ciudades, para que me ayude a ordenar las otras iglesias. Y ahí en 1 Timoteo 1:2, fíjese cómo habla el mentor del hijo. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué estaba diciendo? Verdadero aprendiz, verdadero seguidor. ¿Estamos acá? Y en 1 Timoteo 1:18 le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, ¿qué confianza le había dado Timoteo a Pablo para siendo joven y ponerlo a pastorear iglesias? ¿Qué espíritu tenía Timoteo? Y en 1 Timoteo 4:6 le dice, esto enseña a los hermanos, Timoteo. Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y en 1 Timoteo 6:20 le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha enseñado. Segunda de Timoteo 1:2 le dice a Timoteo, amado hijo. Y segunda de Timoteo 2:1 le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué confianza le tenía Pablo a Timoteo para hablarle de esta forma? Para darle instrucciones. Primero Timoteo tuvo que hacer un buen ¿qué? Discípulo. Y eso es lo que Dios busca hoy. Discípulos y discípulas también, mujeres, maestras del bien, como habla la palabra de Dios. Mujeres que enseñan a las jóvenes de edad y a las jóvenes en espíritu, y se paren en la brecha y también enseñen la palabra del Señor. Dios hace de casa de Dios una iglesia de discípulos. Dios le dice a usted, como le dijo a Pedro después de haber resucitado, ¿me amas? Si me amas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La mies es mucha, dijo Jesús, y los obreros son pocos. Para levantar más obreros necesitamos discípulos. Mira el que está a la par y dile, my God, tenemos que ser discípulos.